Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a la vez perturbador. Un tema que conecta literatura infantil, dibujos animados, películas para toda la familia, todo mezclado con las teorías más controvertidas sobre los reptiles interdimensionales. Fijaos, a ver si os parece a vosotros una mera casualidad. En 1976, el escritor norteamericano Daniel Pinkwater publicó un libro extraño, inclasificable, llamado Lizard Music. Aparentemente se trataba de una historia infantil fantástica, un cuento. Sin embargo, cuando uno lo lee a la luz de lo que han expuesto investigadores como David Icke, Corrado Malanga o William Criado, uno va descubriendo una serie de paralelismos bastante inquietantes. La pregunta es, ¿podría estar escondida en un cuento para niños la clave de lo que algunos llaman la agenda reptiliana? ¿Se trataba de pura imaginación? ¿O el señor Pinkwater captó algo de la realidad que nos está ocultando la élite? Luego hablaremos de esta extraña fijación de algunos creativos a la hora de contar cuentos o hacer películas en donde siempre aparecen los lizard, los reptiles, los lagartos, y siempre tienen una especie de extraño nexo con los niños. Bien, vamos a hablar del argumento de este cuento del año 76, Lizard Music. El protagonista de esta historia es Víctor, un niño de 11 años que se queda solo en casa cuando sus padres viajan y su hermana se marcha con unos amigos. Una noche, el niño enciende la televisión y descubre un programa extraño. Una banda de lagartos que toca jazz. No son dibujos animados, no son disfraces. Son lagartos reales que transmiten desde algún lugar desconocido. Víctor comienza a obsesionarse con esas emisiones nocturnas. En sus pesquisas conoce a un personaje misterioso, el llamado Chicken Man, que lleva una gallina bajo su sombrero. Este ser le habla de una isla flotante de donde provienen esas transmisiones, la llamada Lizard Island. Esa isla invisible dice que se acerca poco a poco a la ciudad de Víctor, y conforme se aproxima, la señal de los lagartos se vuelve más clara. Veamos algunos paralelismos. A simple vista parece una fantasía infantil, pero fijémonos un poco más de cerca. Lagartos inteligentes que existen en secreto. Transmisiones nocturnas que solo algunos pueden captar. Una isla invisible que se acerca desde el otro lado. ¿El otro lado de dónde? Ahora pensemos en lo que David Icke lleva décadas diciendo. Los reptiles de la cuarta dimensión viven ocultos a nuestra percepción ordinaria. Manipulan la realidad a través de frecuencias vibratorias que afectan nuestra conciencia. Y uno de sus epicentros de transmisión, según David Icke, es la Luna, que funcionaría como una gigantesca antena holográfica. ¿Nos resulta cuanto menos curioso que en el cuento de Pinkwater los reptiles transmitan señales secretas que llegan a la televisión humana? Del mismo modo que David Icke habla de ondas manipuladoras que controlan nuestro canal de percepción. Luego está el tema de la isla. En Lizard Music, la isla de los lagartos flota y se aproxima a la realidad de Víctor. Esa isla puede leerse como una metáfora de una dimensión paralela que gradualmente se solapa con la nuestra. En cuanto a Corrado Malanga, el famoso químico italiano, tras estudiar cientos de abducciones, llegó a la conclusión de que los alienígenas, especialmente los de tipo reptil, operan desde espacios extradimensionales, accesibles solo en estados alterados de conciencia. Y Malanga describe la abducción como una especie de sintonización forzada con otra frecuencia. ¿Casualidad? En esta novela, en este cuento, el niño Víctor vive en soledad, es vulnerable. Es precisamente en ese estado cuando empieza a captar las señales. Exactamente como en la ufología, las entidades reptiles se manifiestan a los individuos sensibles, receptivos,
fuera de la lógica adulta. Y hay otro paralelismo curioso, el personaje de Chicken Man. En apariencia es cómico, extravagante, pero cumple el rol de guía iniciático. Fijaos que en las tradiciones chamánicas siempre aparece una figura que introduce al iniciado en otra realidad. El Chicken Man guía a Víctor hacia la isla, lo ayuda a interpretar lo que ve. Del mismo modo, los investigadores como William Criado sostienen que en el proceso de contacto con entidades extradimensionales siempre hay un intermediario, ya sea un guía espiritual, un hipnoterapeuta, incluso la figura de un contactado que ya tiene una experiencia previa en esos mundos. El paralelismo es muy claro. Pinkwater no describe a un simple amigo excéntrico, sino un maestro que enseña al niño a atravesar el mundo entre dimensiones. Pero Lizard Music quizás hubiese pasado más desapercibido si no fuera porque no es un caso aislado. Efectivamente, en la cultura popular, especialmente en productos dirigidos a niños, abundan los reptiles antropomorfos. En We're Back, a Dinosaur's Story, de 1993, unos dinosaurios regresan a Nueva York con inteligencia y capacidad de hablar tras ser alimentados con una sustancia misteriosa. En Prehisteria, 1993, pequeños dinosaurios conviven con niños humanos en secreto. Una fijación con los niños. En The Rappies, una serie infantil de los 90, un grupo de lagartos que cantan enseñan valores a los más pequeños. Más recientemente, una película, Lilo Lilo Cocodrilo, del 2022. Un cocodrilo que canta, es un cantante, vive oculto en una casa y conecta con un niño humano. Todos estos relatos comparten un patrón. Reptiles ocultos entre nosotros, revelándose solo a los niños o a quienes bajan sus defensas racionales. Si volvemos a David Icke, él decía que la Luna es un satélite artificial colocado ahí para transmitir una especie de señal de control que proyecta la Matrix que percibimos como realidad. En Lizard Music, el medio de transmisión es la televisión, pero la metáfora es evidente. Un aparato que recibe frecuencias invisibles para el ojo humano. Lo que David Icke describe como Moon Matrix podría compararse con la Lizard Island flotante, un origen oculto que proyecta señales a nuestra dimensión. Ambos, la luna y la isla, cumplen la misma función narrativa, ser fuentes externas que manipulan la percepción humana. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje oculto. ¿Qué es lo que intentaba decirnos Daniel Pinkwater en 1976? Cuando aún no se había apenas popularizado absolutamente nada de esta cuestión. ¿Era simplemente un relato de humor surrealista para niños? ¿O lo hizo de forma consciente o inconscientemente? Estaba plasmando una intuición colectiva sobre seres reptiles que existen en una frecuencia paralela. El hecho de que tantas películas infantiles hayan mostrado reptiles humanizados, ocultos y todos musicales, o cantan o tocan, nos sugiere que quizá la cultura popular lleva décadas preparando el terreno para familiarizarnos con estas entidades. Y aquí quizás está el punto inquietante de todo esto. En la tradición de David Icke, de William Criado o de Corrado Malanga, estos seres no son amables músicos, no. Son parásitos energéticos que manipulan a la humanidad para alimentarse de nuestro miedo y sufrimiento. ¿Qué mejor estrategia que aparecer ante los niños como personajes simpáticos que cantan para suavizar la percepción colectiva hacia su forma reptil? De este modo, Lizard Music puede leerse en dos niveles, como un cuento surrealista de un niño que descubre un mundo secreto de lagartos músicos, como una metáfora inquietante de los reptiles interdimensionales que transmiten señales desde otra dimensión, preparando a los humanos para aceptar su existencia. Al unirlo con otras películas infantiles vemos un patrón que se repite una y otra vez. Los reptiles siempre están ahí, ocultos, agazapados en la oscuridad, esperando ser descubiertos. Ya sea en una isla invisible, un ático familiar, un canal de televisión extraño o, según los investigadores,
acechando en la propia luna. Quizá Pinkwater nos dio hace casi 50 años una pista en forma de novela infantil, una pista de que la frontera entre fantasía y realidad es mucho más delgada de lo que pensamos. Amigos, por supuesto, hay unos patrones interesantes que parecen estar un poco más allá de la simple casualidad. El tema reptil no podemos, por supuesto, obviarlo, no podemos ignorarlo. Aparece como una constante en todas las culturas más antiguas del mundo. ¿Qué es lo que hay detrás? Yo desde luego no lo sé. No voy a ser quien, por supuesto, desvele el gran misterio. Es demasiado espeso la bruma que acecha todo este asunto. Pero desde luego hay algo ahí que nos está indicando esta misteriosa presencia desde lo más antiguo del ser humano. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, para que vosotros mismos busquéis, indaguéis y saquéis vuestras conclusiones. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos. Chao.